por acompañarnos en esta actividad que realizamos desde la SEGIN. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias dentro de nuestro encuentro con el patrimonio geológico y minero. Será la conferencia número 34. En esta ocasión el conferenciante será nuestro compañero Mar Andrés Jan Ortiz. Mar es profesor titular, acreditado recientemente catedrático de la universidad en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla. Obtuvo la licenciatura en Geografía e Historia en la Universidad de Sevilla, formación que amplió con la especialización en minería y metalurgia antiguas mediante la realización, becado por el IAMS, del Master of Science Archaeometallurgy en la Universidad de Londres, realizando el proyecto de investigación correspondiente en el British Museum. Para la realización de la tesis doctoral, llevó a cabo en diversas estancias de investigación en centros especializados y SOSTRAS Laboratory, Oxford University y en la Smithsonian Institution de Estados Unidos y en el Centro Universitario Europeo en Ravello, Italia. Esta formación le ha permitido aplicarla en la investigación arqueológica en la península ibérica, técnicas físico-químicas y nucleares pioneras, especialmente relevantes en isótopos de plomo y procedencia de materias primas. Como doctor ha prestado su servicio en el Departamento de Prehistoria del CSIC, en la Universidad de Sevilla, y en la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. Es miembro del grupo de investigación JUN 694, Atlas, Territorio y Paisaje de la Prehistoria Reciente de Andalucía, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla. Ha participado como miembro investigador en numerosos proyectos, tanto de campo como de laboratorio, de diferentes universidades, como la de Extremadura, de Lleida, Granada, Sevilla, Göteborg y de la UNED, entre ellas. En la actualidad participa como director en la excavación del yacimiento Samillá-Yuna en la isla Colón de Menorca, yacimiento que forma parte de Menorca Talayólica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, e igualmente participa como director en el proyecto que nos va a presentar esta noche, Maritim en Contreus, que se desarrolla por convenio entre las universidades de Göteborg, en Suecia, y la Universidad de Sevilla. Es revisor para revistas científicas nacionales e internacionales, evaluador de proyectos para los gobiernos de Estados Unidos y Austria, ha desarrollado una extensa labor como arqueólogo profesional, ha sido decano hasta el año 23 del Colegio de Doctores y Licenciados de Huelva y Sevilla. Igualmente ha desempeñado varios puestos en diferentes instituciones, entre las que destaca nuestra sociedad, ya que es miembro prácticamente desde la fundación, desde el año 96, y en la actualidad es miembro de la Junta Directiva desde 2012. Es algo resumido porque es un currículum muy extenso el que tiene Mar, pero bueno, yo creo que para situarle, yo creo que es interesante que nos comience la conferencia de hoy y veamos el proyecto que nos va a transmitir. Muchas gracias, Mar. Adelante. Bueno, pues todo en orden, ¿verdad? ¿Me oís bien? Sí. Muy bien. Pues no muchísimas gracias. Gracias, Antonio, por la presentación. Y voy a pasar directamente a hacer la exposición, ¿no?, de esta rápida como introducción a lo que estamos haciendo dentro de este proyecto que has mencionado, Maritime Encounters, que es por convenio de colaboración entre la Universidad de Göteborg y la Universidad de Sevilla. Voy a hablar un poquito de los antecedentes y me meto un poco en el estado actual de la intervención arqueológica que se está llevando en esta mina de origen prehistórico, que es la mina de las Minillas. Las Minillas se denomina uno porque próximo, en el mismo páramo, por así decirlo, estaba otra mina más pequeña que se denominó durante las prospecciones las Minillas 2. Así, coloquialmente le denominaremos las Minillas, ¿no? No hay posibilidad de confusión con las Minillas 2. Bien, pues esta es una vista cenital de la mina de las Minillas. Al fondo se ve la población de Granja de Torrehermosa y a la izquierda quedaría la población, que se ve desde allí también, la población de Azuaga. Bien, es un proyecto que
como digo, se ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Gothenburg en inglés, y que voy a presentar. Esto tiene unos antecedentes que, digo, el proyecto en sí, que se desarrollan no aquí, sino en zonas del norte de Europa, en concreto en Escandinavia y en otros países del norte de Europa. De ahí este proyecto de colaboración con la Universidad de Göteborg, que está en Suecia, que es uno de los 3 países que conforman Escandinavia. Bien, para centrarnos en el proyecto, diré que se trata de la producción y el movimiento de metales durante el bronce final. El bronce final que se sitúa cronológicamente en torno al 1300 al 900 aproximadamente, del 1300 al 900 antes de Cristo. El final de la prehistoria reciente y la transición a la edad del hierro. Bien, para situarnos en el ámbito europeo y en esa producción de metales, pues he usado este gráfico, que viene de una publicación de Alan Williams y Cécile Lecartier, y donde se ve cuál es vamos a decir, la conclusión que saca del extenso trabajo que han hecho en minas, sobre todo del Reino Unido, de Gran Bretaña, y en el norte de Europa. Y lo que concluyen es que, si se fijan en la cronología que está abajo, que entre 1700 y 1400 aproximadamente hay, esto sobre todo a través del uso de la técnica de isótopos de plomo, también de la composición, pero isótopos de plomo aquí tiene una relevancia especial, ya que permite establecer el origen de los minerales utilizados. En este caso nos vamos a centrar en el cobre. Bien, bueno, pues después de una primera fase en la que Ross Island, que es una mina importante de finales del periodo calcolítico, es lo que se denomina campaniforme, en el campaniforme, Ross Island, donde la producción se centra allí, pasa, como estaba diciendo, en el bronce ya más avanzado, bronce pleno, si quieren, a Great Orme, una mina que está en el norte de Gales, que parece que es la gran proveedora, una mina, estuvimos viéndola en junio pasado, y es una mina, una gran mina explotada durante unos 300 años, y que parece que provee de cobre, el cobre necesario, ya es periodo de la utilización en Gran Bretaña de bronce, pero provee el cobre necesario para toda la producción metálica, casi toda, básicamente toda la producción metálica que se utiliza en las Islas Británicas, y también llega al continente y algunas también en la zona de Escandinavia. Bien, posteriormente, esta mina de Great Orme se agota, y la procedencia del metal viene a ser determinada en la Europa continental. Este es un poco el panorama. A partir del 1300 aproximadamente hasta el 900, como se ven aquí abajo en estas líneas cronológicas, aparece una nueva fuente del origen de los metales. Ya no tiene que ver la composición isotópica con las características de Great Orme. Hay otra fuente, otra procedencia del mineral de cobre. Bien, ¿cuál es ese mineral de cobre? Se han hecho extensísimos muestreos de objetos arqueológicos de base cobre en Escandinavia, y estos son los resultados publicados por Johan Lind, que es codirector de este proyecto,
director en general, ¿no? Es el IP, el investigador principal de este proyecto, que publicó en esta revista en el 2014, y solamente por apuntar el periodo donde nosotros nos estamos centrando en la investigación, se ve que en el periodo que denominan bronce 3 y en el periodo que denominan bronce 4, hasta desde el 1300 al 900, una de las principales fuentes en Escandinavia de la procedencia del cobre sería, como ven aquí, la península ibérica. Del 1100 al 900 before Christ, antes de Cristo, fíjense que sube exponencialmente la procedencia, según los resultados isotópicos y de composición, de la península ibérica. Y también se sigue produciendo, llegando el cobre identificado como de origen peninsular en el periodo quinto, que va del 900 al 700 a.C. ¿Vale? ¿Qué más tenemos para apoyar esta hipótesis de el consumo en el norte de cobre procedente del sur de Europa, de la península ibérica en concreto? Pues tenemos también otro artículo que nos dice ahí en conclusiones, este es de 2014, perdón, es el mismo de Johan Lind, que nos dicen que la mayoría de los artefactos del bronce antiguo, 1100, 1700, se correlacionan con depósitos minerales en el sur de Iberia y también en el norte del Tirol. Eso ya no nos interesa ahora, vamos a centrarnos en Iberia. Vamos a ver. Vale. Y además, no solamente este grupo de investigación centrado en Göteborg, con muchas ramificaciones, llevan investigando bastante tiempo, sino también gente alemanes de Mannheim, que en principio no tienen que ver con el asunto, han analizado los lingotes. Estamos hablando ya no de objetos, sino de lingotes de cobre que han encontrado en pecios, en barcos hundidos, de la edad del bronce, el final de la edad del bronce, si quieren, en el sur de las Islas Británicas, en la costa sur de las Islas Británicas. Uno de estos famosos pecios es este de Salcombe, que son dos pecios en el mismo sitio. Y lo que concluye el equipo encabezado por Daniel Berger es que el cobre, los lingotes de cobre, parecen que han venido producidos en Europa más que en la isla británica, en fuentes europeas. Por ejemplo, España y Cerdeña. Bien, tenemos aquí otro que apunta a lingotes de la edad del bronce final, procedentes de la Unión, del sur de la península ibérica, que están encontrados en el sur de... Vale, en este contexto es cuando el profesor Lind contacta conmigo para que colabore en ese proyecto que es paneuropeo, es de las conexiones entre el sur de Europa como proveedor de metales y el norte de Europa como consumidor al final de la prehistoria reciente. Contacta conmigo pues, para integrarme en el proyecto Maritime Encounters, el subproyecto 4, con la intención de ver dónde estaban las fuentes, es decir, las minas que proveían de metal al norte de Europa. Entonces, tenía dos objetivos, he puesto aquí dos, tenía más, pero la localización y caracterización arqueológica y geoquímica de las actividades minero-metalúrgicas prehistóricas al final de la Edad del Bronce. Y, desde luego, relacionar los recursos minerales del sur de la península ibérica con los objetos arqueológicos metálicos, tanto a nivel regional como suprarregional, especialmente con el bronce, con los elementos del bronce final del norte de Europa y Escandinavia en concreto, en esas fechas que he dicho, 1400, 1300, 800 a.C. A ver qué... Vale. Bien, en un principio
la idea de los que venían de fuera es que había que investigar estas grandes minas que se sitúan, las de sulfuro polimetálico, que se sitúan en la faja pirítica, que son las minas que son las más conocidas, enormes depósitos minerales, las más conocidas del suroeste de la península ibérica. Bien, esta es una foto tomada en el 22, en el año 2022, donde ya está en pleno rendimiento de nuevo las minas de Río Tinto, que continúan así. Desde esta época, en 2 años, la fisonomía de la mina ha cambiado completamente, porque es un proyecto muy grande. Bien, pero teníamos nosotros ya un conocimiento previo de qué es lo que pasaba en la prehistoria en esta zona, en el suroeste de la península ibérica, a través, yo personalmente, de la realización de la tesis doctoral, que luego se publicó con adiciones en el British Archaeological Reports, ¿vale? Y que en parte la hice y luego seguí desarrollando la investigación con el profesor Víctor Hurtado, recientemente fallecido, por eso le pongo un poco, recalco su figura, en proyectos que él dirigió como investigador principal, como este, que fue bastante relevante, de materiales, que se denominó así, Tecnología de materiales de recursos abióticos en la prehistoria reciente en el suroeste de España, Tierra de Barro y Sierra Morena Occidental. Es decir, teníamos controlado, entre comillas, tanto Sierra Morena Occidental, toda la zona de la faja pirítica, y la zona de Badajoz, un poquito por encima, la zona de Osa Morena. A ver. Bien. Y teníamos ya ciertos antecedentes que nos servían pues para tener ese conocimiento de la zona. Desde el catálogo famoso de Claude Domer, publicado en 1987, hasta pues trabajos puntuales que habían hecho pues el equipo de Salvador Domínguez Bella. También había recogido yo la información precisamente en esa monografía que he mencionado, y también en algunos otros libros de patrimonio minero que hacían referencia a minería prehistórica, sin muchas referencias, sin muchos datos, ¿no? Minería prehistórica fundamentalmente a través del hallazgo pues más evidente que hay en relación con la minería prehistórica, que son, luego lo veremos, las mazas líticas de piedra, muchas veces con acanaladura o con escotaduras, que servían pues como herramientas, como instrumentos mineros. Bien, esos antecedentes y la sugerencia de incorporarnos al proyecto de Maritime Encounters de Göteborg, pues previamente a esa invitación, nos llevaron en 2011, si no recuerdo mal, a hacer una prospección iniciática, pero una prospección ya en concreto de una mina que sobre todo las referencias de Domer y Domínguez Bella apuntaban a su importancia, que es la mina esta de las Minillas, en Granja de Torrehermosa. Ahí hicimos la prospección, que precisamente los resultados se publicaron en el 2015 en uno de los proceedings, de las actas de los congresos celebrados por esta sociedad en Belmez, Peñarroya, que ha tenido bastante trascendencia y que ha servido como base para el desarrollo de los proyectos posteriores. En esa investigación que se llevó a cabo en el 2011, una de las cosas que encontramos en el plano de la mina, un plano de la mina en la litoteca del ICME que se encuentra en Peñarroya. Así que la publicación de este artículo en el congreso que se llevó a cabo en Belmez, pues tenía su sentido, porque es de la misma zona, no está muy lejos de esa zona, las Minillas, aunque en Badajoz. Bien, aquí no se ve, pero no se ve con claridad, pero luego veremos. Es un plano que se fecha en fecha 1917, y como suele ocurrir, los nombres pues no son siempre los mismos. Ahora se llama Las Minillas, antes o aquí se le denomina La Minita, ¿vale? Y aquí luego veremos, ¿no?, el detalle de esto. Bien, hicimos el trabajo, este es uno de los planos que producimos por entonces, que es la zona que prospectamos.
Y esta es la zona, fíjense, la zona de máxima dispersión documentada de útiles líticos. Es decir, no sé si ven el cursor, lo que estoy señalando, ahora lo veremos en detalle, es la zona de las minas. Y en la dispersión de los instrumentos mineros líticos era muy grande. Ahora explicaré por qué. En la misma mina, lo que encontramos, esta es la zona delimitada para la prospección intensiva, parcial. Éramos pocas personas, no podíamos hacer una prospección intensiva en toda esta zona. Entonces hicimos unos cuadrados de unas cuadrículas de referencia en distintas zonas. Aquí está la situación y vimos que tenían contenidos. Los cálculos que nos hacía después de hacer hecho las prospecciones intensivas en estas cuadrículas eran, no recuerdo ahora mismo, pero eran que en toda la zona que acotamos de prospección habrían en superficie miles de instrumentos líticos. Es decir, nos dimos cuenta que estábamos en una mina desde el punto de vista del esfuerzo minero prehistórico que se había hecho en ella, excepcional, con miles, como les digo, miles de instrumentos líticos mineros. Vale, les recuerdo un poco los objetivos y con estos objetivos lo que yo propuse como un objetivo principal para Maritime Encounters, para establecer esta relación entre zonas productores de cobre del sur de la península ibérica y consumidores en el norte de Europa, es centrarnos como un modelo en la mina de las Minillas. Las Minillas que está aquí no es la única mina que hemos estudiado. También hemos descubierto otra mina similar a las Minillas con un volumen de masas de minero también similar en el término de Llera, en el límite de término de Llera, también en la provincia de Badajoz, pero también hemos revisado las minas de Cala, hemos revisado, porque la mina de Chinflón, me refiero, que esta fue excavada por Beno Rottenberg y Antonio Blanco y por don Manuel Pellicer, catedrático de la Universidad de Sevilla, por entonces, en los años finales de los 70, publicada a principios de los 80, y hemos revisado todo el registro arqueológico que está disperso, depositado, pero dividido entre el Museo Minero de Minas de Río Tinto, o el Museo Minero de Río Tinto, y el Museo de Huelva. Estamos en el proceso. Hemos mirado también las minas de Cerro Muriano, hemos recogido las muestras para intentar caracterizarlo, también en Rafael, en la zona de la Sultana, en Cala, y en el año pasado estuvimos haciendo prospecciones en la zona de Linares, de Andújar, las sierras de Linares, de Andújar, con unos resultados excepcionales, a falta de los análisis, y también en la zona del sur de Ciudad Real, la zona del Valle de Alcudia. Le damos mucha importancia, de hecho tenemos como ejes un poco de las prospecciones los ríos, tanto el Guadalquivir como el Guadiana. Todo esto espero que se pueda desarrollar a través de un gran proyecto que hemos pedido. Las probabilidades de obtenerlo son escasas, pero lo hemos pedido, que es uno de estos de la Unión de la Comisión Europea, que se llama Synergy, entre el CSIC, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Göttingen. Estamos esperando un poco la decisión. Bien, lo que les decía, que se propuso no centrarnos en la zona de los grandes depósitos de la zona geológica sudportuguesa, sino centrarnos en la zona de Osa Morena, donde los depósitos son más pequeños, de tipo beta, pero hay numerosísimos depósitos, algunos bastante importantes, tipo beta, de todos los metales, pero también lo que nos interesa a nosotros es de cobre. Ahora, el 13 es precisamente la mina de las Minillas, situada, curiosamente, en un distrito caracterizado por las minas de plomo argentífero, que es el distrito de Azuaga-Berlanga. Vale. Bueno, aquí es un poco la situación. De Granja de Torrehermosa,
los distintos dominios geológicos de la zona, los NEIs de la Minilla, por ejemplo, que son característicos de esta zona. Ay, perdón. Vale. Y del mapa metalogenético del IGME, pues bueno, pues eso, la situación de esta mina de cobre de tipo beta, con la sustancia principal de cobre y la mineralogía muy simplificada de calcopirita, pirita y como secundario malaquita. Ya veremos luego que las especies minerales que se han detectado y que se pueden encontrar son múltiples, secundarias, todas. Bien. Bien, esta es la situación. Me preguntaba Antonio hace un ratito dónde está la mina. La mina está situada, pues, eso, a 2 kilómetros en línea recta, algo más, de Granja de Torrehermosa. Está protegida hasta cierto punto porque está en un terreno privado, que hay que pedir autorización para entrar, en una cancela. Quiero decir que no se puede entrar fácilmente y además está, por así decirlo, están bastante pendientes los guardeses de la finca porque tienen sembrado, tienen animales, en fin, que en cuanto entra alguien, pues ya están. Vale, bien, pues ya estamos en las Minillas y lo primero que hicimos fue organizar una primera intervención arqueológica como de prueba, antes incluso de empezar este proyecto grande de Maritime Encounters. Voy a ir un poquito más deprisa, que veo que, aunque hemos empezado bastante tarde, pero voy a ir un poco. Vale, entonces, lo que les decía, lo primero que hicimos en el 2020, en plena pandemia, pues un grupo de estudiantes de máster de la Universidad de Sevilla y los 3 arqueólogos que estamos trabajando en el proyecto, en las excavaciones de campo, pues, es decir, nos aislamos allí, estuvimos 3 semanas excavando y lo primero que hicimos fue una prospección intensiva, es decir, minuciosa, superficial. Marcamos cada objeto arqueológico, fundamentalmente mazas líticas, con una bandera que luego numeramos y geolocalizamos. Es decir, tenemos un sistema de información geográfica donde tenemos cada una de estas piezas arqueológicas que llegan a casi 1000 superficies, martillos de minero de piedra, cada uno geolocalizado y con las características que tiene y una fotografía, al menos una fotografía que lo identifica. Bien, esto es un poco el panorama de las banderas que pusimos. Yo lo veo muy bien en mi pantalla, no sé si lo ven, lo pueden ver bien, pero se ve esta bandera, por ejemplo, con la maza en fragmentos a veces. Esta es la 219. Esto en el sistema de información geográfica, pues marcamos el 219 y conocemos la característica de las mazas. Luego hablaré de ella en general. Y esta es una fotografía de la maza típica de las Minillas, con una canaladura en muchas ocasiones general, que transversalmente cubre toda la superficie es simplemente para el enmangue, es decir, para poder utilizarla eficazmente, para enmangarla. Bien. Además de esta prospección intensiva, en esta zona cuadriculada, en la que incluimos todas las labores mineras, también hicimos una prospección magnética, ¿vale? Una prospección magnética que la llevó a cabo, se llama Cornelius Meyer, de Alemania, con gran experiencia en prospecciones de tipo arqueológico. Bueno, y estos fueron los resultados. Aquí se ven los distintos tipos de anomalías que se detectaron en las zonas donde se pudo hacer y al final lo que vimos que habría en toda esta zona prospectada 3 áreas funcionales diferenciadas. Una zona habitacional muy afectada, ahora les diré por qué. Unas labores mineras, que ahora también las veremos, de más de 200 metros de longitud, tipo
tipo trinchera. Y también encontramos, en principio, en rosa, se puede ver aquí, que le llamamos África, estas dos zonas donde, según la interpretación del especialista de Cornelius, era una zona con concentración de escoria. En la zona sur estaba claro porque la escoria se veía en superficie, una acumulación. En la zona norte resultaba extraña porque no se veía nada de escoria en superficie. Pero la anomalía, bueno, pues se detectaba como tal. Entonces, fundamentalmente, 3 áreas funcionales, zonas habitacionales, labores mineras y zona metalúrgica, que hemos excavado con posterioridad en 2 campañas que posteriormente hemos hecho. Una en el 2022 y otra en 2023. Algunos aspectos de 2023 aún están siendo estudiados. Bien, espero que lo vean bien. Esta es un poco la visión de LIDAR de la zona con la, ¿cómo se llama? Pond, el laguito que han hecho, la balsa que han hecho para que beban los animales, justamente aprovechando los hundimientos de la Rafa. Las labores mineras van desde acá hasta acá y un poquito más, que no se ve en superficie, pero que con el LIDAR se ve perfectamente que al sur de la balsa siguen las labores mineras. Bien. Esta es un poco la fotografía de la zona. Aquí se ve la Rafa muy desdibujada en algunas partes, algunas otras más, y se ven los pozos mineros que han quedado ahí protegidos, que corresponden a 2 galerías que ahora veremos, ¿no? Entonces tenemos varias fases de ocupación. Esta es la zona de los cortes 6 y 7, donde estaba la acumulación de escoria. Y aquí, a lo largo de todo el recorrido de las labores, en principio prehistóricas, es donde hemos centrado una gran parte de la intervención. Este es el resumen de las campañas arqueológicas que hemos hecho en el 2020, 2022 y 2023. Bien, ahora vamos un poco a esta zona. El corte 3 se centra en la zona de habitación. Todos estos alineados se centran en la zona de labores mineras, y este 5 y 6, 7 se centran en la zona donde supuestamente había acumulaciones de escoria. En el 5 se comprobó que no había escoria y en el 6 sí hay escoria. Ya veremos los resultados. Bien, esto es una visión sintética, si quieren, de todas las intervenciones que hemos hecho en la zona de habitación, muy deteriorada, es decir, se habían arrasado la superficie. ¿Por qué? Pues porque en los años 90 toda la escombrera que esta mina tenía, ahora la veremos, donde llegaba, toda esta escombrera fue utilizado como material, como balasto para hacer la carretera, la reforma de la carretera de Córdoba a Badajoz, que pasa cercana. No muy lejos instalaron una trituradora de roca, y allí pues llevaban todas las escombreras de la zona, de las minas de la zona, llevaban allí para tratarla y utilizarla como balasto. Además, en parte, también se utilizó para la pavimentación, la superficie de los caminos rurales de tierra que hay en la zona. De ahí esa dispersión de mazas de minero que se ve en la zona. Es decir, junto con los otros tipos de roca, para la pavimentación de los carriles, ¿no?, de la zona, pues utilizaron también pues, las mazas líticas mineras, ¿no?, que se puede encontrar en diversos sitios. Aquí se puede ver un poco las distintas zonas. Desde el corte 13 en la parte norte total, donde hemos encontrado este tipo de trinchera,
la zona central, donde hemos encontrado muy afectada por esa quitada, ¿no? Esa retirada de todo el balasto hasta nivel, prácticamente hasta nivel geológico, todas las escombreras han desaparecido prácticamente. Aquí se reservó, quedó protegida una zona con una acumulación de escoria, que se ven aquí en la parte superior, y luego otras zonas donde hemos utilizado medios mecánicos porque hemos visto que las labores mineras son muy grandes. Esta, por ejemplo, llegamos a 4 metros de profundidad y 4 metros de anchura aproximadamente, y allí lo dejamos un poco por peligrosidad. Vamos a ensayar cuando podamos un nuevo sistema que es por sondeo geotécnico. Vamos a ver si podemos determinar, porque hay que, en fin, es complicado la excavación de la mina. También hemos encontrado otro tipo de minas, tanto en la parte superior norte, como decía, corte 11, como el corte 12, ¿sí? Que son minas más pequeñas en trinchera, probablemente por lo redondo que son, utilizando lo que llaman en inglés fire setting, que se traduciría como, bueno, el uso del fuego en el frente de trabajo para, por el contraste térmico, ablandar la roca. Ahí hemos encontrado bastante, en estas 12, bastante fragmentos de, no solo de carbón que se han analizado, sino también de madera conservada, alguna de ellas mineralizada, como se ve aquí en este, que está ahora mismo en manos de la antracóloga para determinar las especies de madera que se han utilizado antes de ser llevadas a la datación por carbono 14. Este es el corte 8, que nos ha permitido, sin llegar tampoco al profundo, a lo profundo, pero nos ha permitido tener una secuencia de los rellenos que cubren esta labor minera, igual que este, ¿no? Ahora lo veremos en detalle. En cuanto a la cronología, en las labores, en las excavaciones que hemos hecho en la zona de habitación, todas entran en un rango muy preciso que va entre 1300 y 1100. Al igual que todas, aproximadamente. Algunas se van un poquito hacia acá, el 800 antes de Cristo, creo que es la última. Ya saben que el carbono 14 no da una fecha concreta, sino da un rango. Pues entre este rango fundamentalmente se encuentran las fechas obtenidas de datación absoluta, 1300-1000. También en las escorias estas, muy deterioradas también por madrigueras de animales, pero mucho, que eso producen estratigrafías invertidas, pues ahí hemos encontrado, pudimos analizar por termoluminiscencia una pared de horno que se encontraba un trocito. En esta foto se ve in situ, estos serían los restos de pared de horno, que nos ha dado una fecha que muy imprecisa, pero bueno, se sabe que no es romano, que va desde el 700 prácticamente, con un rango de error de más o menos 270, casi 300 años más o menos. Es decir, que podría situarse entre el 400 y el 1000. No es muy preciso, pero por lo menos nos da una fecha pre-romana. Vale. Esta es una foto, ¿cómo se dice? Cenital de la zona de habitación, que prácticamente lo que se conservaba, un poquito del arco de la cabaña circular y lo que llamamos nosotros estructuras negativas. Agujeros que fundamentalmente tenía algún fragmento sin nada arqueológico prácticamente, algún fragmento de mineral, pero sí, casi prácticamente sin nada arqueológico. Todas las fechas de estas cabañas que tienen asociada cerámica a mano, como la bruñida esta que hemos visto, todas estas fechas de carbono 14 nos sitúan, aquí se ve, en igual, entre el 1300 y el 1000. Lo que coincide con la fase de las labores. Bien, voy a ir un poco a hacer una síntesis de las fases de explotación que hemos determinado para esta mina de las minitas. La más reciente es, hemos estado hablando con Antonio, a ver si nos dan alguna pista, personas contemporáneas, es la fase
efectivamente contemporánea, siglo XIX, siglo XX, que se caracteriza por una casa mina que queda con distintas ampliaciones, una plataforma que estaría asociada al Pozo 2, que está tapado, protegido con una tapadera de hormigón, y al Pozo 1. Estos dos son los pozos que explotaron la mina en el siglo XX, XIX quizás y XX también. Y lo que creemos restos que creemos que corresponderían al polvorín un poquito más apartado. Para verlo, tener una idea, bueno, eso. Les decía que uno de los hallazgos importantes que tuvimos en la prospección la investigación del 2011 es encontrar el plano este de la minita, las minillas, que puestos para que se vea bien, hay varias cosas que son importantes resaltar y por eso los planos antiguos de minas son interesantes verlos. Fechado en 1917 por Juan Antonio Mena, realizado, se ve varias cosas. La primera, fíjense, esto es, en fin, clarificación, pero nada inventado. Todo lo que pone aquí. El nivel de Bacie que ocupaba todo el espacio, que ya les digo, fue retirado en los años 90 sin misericordia, es decir, a nivel geológico. Y luego los dos en planta se ven, que no estaban conectados, se ven los dos pozos, las bocas de los pozos, pozo 1 y pozo 2, y las distintas plantas. Pero además también aparecen los minados antiguos, que ya por entonces estaban separados. Es decir, da una información tremenda, los minados antiguos. Es decir, fíjense, ya cuando se hace esta mina contemporánea, estos minados estaban, es decir, los minados no son de época contemporánea. ¿Vale? Bien, esta es la foto de las reproducciones de la casa mina, que se ve muy bien. Yo tendría, que lo haremos, un trabajo muy bonito sobre la evolución y todo eso, pero una de las cosas curiosas es que es tan abundante el número, está por todos lados, las mazas de mineros que la utilizan también como elemento constructivo, es decir, las meten, aquí hay una de ellas, pero hay bastantes utilizadas en la construcción de esta casa mina. La cerámica corrobora las fechas de que les damos del siglo XIX, ha sido estudiada por una especialista en cerámica moderna contemporánea, incluso podemos precisar varias fases de explotación en los siglos XIX y XX, cerámica de distinto tipo, moderna y contemporánea. Bien, pasamos también para atrás, ¿no? Nos vamos para atrás y tenemos una fecha de carbono 14 que nos da, que nos apunta, nos sitúa en un periodo islámico. Pero fíjense, aquí lo que sea del corte 6, donde estaba el Escorial, aquí lo que sea fechado, son precisamente, ya antes identificada por la antracóloga, una fabácea, una habas, es decir, que puede ser del cultivo de la zona más que de una habitación, que no hemos encontrado ninguna evidencia de ocupación islámica. Lo que sí hemos encontrado es una clara ocupación de un momento romano avanzado. Un poco raro todo, ¿no? El momento romano lo tenemos que ver. Está muy cerca Azuaga, que era una importante ciudad romana, donde decían que Viriato se refugió en las guerras lusitanas, pero bueno, un importante oppidum en época romana. Lo que sí hemos encontrado en superficie, al lado del corte 2, un tipo de fíbula aucisa, se llama tipo aucisa. Está, en este caso, también hay de bronce, pero en este caso es un latón de cobre y zinc, lo hemos analizado, que se fecha en torno al siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo, y que se asocia, a los movimientos de tropas
romanas, es decir, que se asocian, en Inglaterra hay, era utilizado fundamentalmente, no solo, pero en gran medida por las tropas romanas, ¿no? Como parte de la indumentaria. Bien. Después de este periodo romano muy poco definido, yo soy de Minas de Río Tinto y ahí las minas y en la zona, las minas romanas, se nota que son romanas porque hace mucho ruido. Tienen fragmentos de tégulas, de ímbrice, de cerámica, de sigilata, en fin, muy sucias. Aquí se han encontrado muy poquitos fragmentos de época romana y nada que se pueda clasificar como ni instrumental, ni nada que se pueda clasificar como de carácter minero. Igual había un pequeño asentamiento, no sé, lo tenemos un poco que calibrar. Lo que sí, pasando al periodo un poco donde se concentra la investigación, el bronce final, lo que sí les digo es que tanto en la campaña del 2020 como en la del 2022, todavía no tenemos fecha para la campaña del 23, todas las fechas realizadas en las labores mineras, todas las fechas obtenidas de las labores mineras, nos sitúan aproximadamente, bueno, aproximadamente no, en un periodo que es del bronce final, justamente el periodo que nosotros queríamos investigar. Ha sido casi como encontrar una hoja en un pajar, ¿no? Que el periodo de máxima actividad de esta mina se concentre en la edad del bronce. Y por lo tanto, que todas esas masas mineras, esa enorme acumulación, se pueden datar en la edad del bronce final. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues es que se puede considerar esta mina de las minitas como una de las principales minas, digo, a raíz, deduciéndolo del número de herramientas mineras, una de las principales minas explotadas, no le digo solo en la península ibérica, sino diría en Europa y más allá. Sí. Bien, este es el tipo que aparecía también de cerámica que se llama cazuela carenada, típica del bronce final. Se llama quizás, bueno, típica del bronce final, ¿no? Que aparecen varios fragmentos también en la zona de excavación del corte 6-7. Vale. Bien, una foto cenital de las labores mineras, la casa, los dos pozos, las labores mineras, y aquí se ven un poco todos los cortes que se han realizado. Corte 6-7, el corte, este es el 8, corte 10, el corte 2 y el corte 11, y aquí el corte 12. Fíjense dónde han hecho la balsa minera. Aquí por aquí va la explotación y aquí, es decir, que no es una beta recta, por así decirlo. Lógicamente, pues tiene aquí se mueve un poco hacia el oeste y la hemos seguido. Este se ve a través de la realización de una zanja con medios mecánicos y aquí igualmente. Bien, aquí justamente seccionado por la balsa, por la realización de la balsa, dejaron expuesto, que lo hemos detectado, una sección de la trinchera minera, ¿no? Una de las más claras que hemos encontrado, que el estudio estratigráfico se está llevando a cabo ahora en la Universidad de Jaén, pero bueno, hemos hecho nosotros por nuestra cuenta algunas cosas. De esta sección que limpiamos y fotografiamos y dibujamos, hemos sacado también algunas muestras de carbón. Ya les digo, yo creo que aquí se podrá demostrar finalmente que se ha utilizado el fire setting, el fuego para para fragmentar la roca. Bueno, pues hemos hecho en esta sección, no todos los extractos tenían carbón, en donde nos ha salido extracto, hemos hecho la muestra de carbono 14 y nos da, pues igual, fechas que se inscriben dentro del bronce final. Es la colmatación de la trinchera, desde luego, es la colmatación. Pero bueno, ahí hemos visto que la colmatación puede ser bastante rápida porque cada vez que llueve se acumula ahí gran cantidad de sedimentos. Aquí se ve una estratigrafía muy bonita, bonita, que raramente se encuentra
y que, como les digo, está estudiándose por microestratigrafía por un especialista en la Universidad de Jaén, que llevará un poco su tiempo. Pero aquí están las fechas de carbono 14, también bronce final. Y finalmente, en la parte sur, en la zona donde no había, si se acuerdan de ese plano de 1917, que había una zona sin labores mineras, pues en esa zona que se detectó una anomalía, hicimos una excavación, este es el corte 11, y aparecen los restos de otra trinchera con mazas de minero asociadas, que se ven aquí. Una de las mazas y una trinchera, evidentemente, siguiendo la veta de mineral. Un mineral que fundamentalmente lo que hemos encontrado fundamentalmente son minerales secundarios de cobre. Secundarios. Es muy difícil, hemos encontrado algunos fragmentos, pero es muy difícil encontrar calcopirita. Es muy difícil. Algunas muestras hemos encontrado, pero es muy difícil. En contextos arqueológicos, muy poca calcopirita. Fundamentalmente todo productos estos. Ahora veremos que... Bien, por ejemplo estos, que se han identificado por Antonio Carmona. Por ejemplo estas, conocalcita, crisocola, malaquita, en fin, todos estos. Y bueno, hemos hecho algunos análisis ya de los elementos que están presentes en estos, que son importantes para la investigación arqueológica, solamente por referencia. Importante la presencia de níquel, ¿vale? Importante, también arsénico, que bueno, pues nos permite incluso antimonio en algunos casos, es decir, nos permite caracterizar también compositivamente. Estos son resultados semi-cuantitativos hechos por mí mismo aquí en la Universidad de Sevilla por fluorescencia de rayos X, pero se están haciendo también por ICP, que nos darán pues, los elementos trazas y todo. Hay un problema aquí y es que se ha detectado por estos ICP que hay un contenido alto de uranio, que hace que los resultados de isótopos de plomo sean un poco difíciles de entender. Lo está haciendo Sofía Storsgale, que es la especialista, vamos a decir, mundial en isótopos. Miren, aquí un caso de calcopirita, de los pocos que hemos encontrado, con niveles altos de sulfuro, lógicamente, y también algo de arsénico y hierro, en fin, cada uno, esto nos da una idea de los elementos primarios, minerales primarios y secundarios. También le digo que con 1,5 kilos de mineral que hemos recogido en superficie de las minitas exclusivamente, hemos hecho unos análisis experimentales. No le he puesto una foto, pero es muy bonita también la sección de la escoria con los glóbulos de cobre que hemos fabricado. Eso nos servirá un poco también para verlo, lo estamos analizando ya, para ver la composición del metal que hemos producido, compararlo con las escorias que hemos analizado también y hacerles isótopos de plomo. Tenemos la seguridad. Además, uno de los miembros de está contratado en la Universidad de Durham por el proyecto, que es Juan Latorre, ha calculado, es muy referencial, pero bueno, ha calculado, viendo las dimensiones de las labores mineras y todo esto, y siguiendo una metodología que desarrollaron Williams y Cecil en las minas de Great Orme, ha calculado, bueno, pues el input, ¿no? La producción que tendría durante estos 300 años aproximadamente de explotación la mina esta de las minillas, ¿no? Pues sería, pues eso, entre un máximo de 738, estamos hablando de toneladas, y un mínimo de 197 toneladas. La verdad que tienen que tener en cuenta que los cálculos que se han hecho del consumo de cobre, bronce, ¿no? En zonas, por ejemplo, de Escandinavia, es de varias toneladas al año para cubrir todas las necesidades que por excavaciones arqueológicas
se han comprobado que se darían en los momentos del bronce final. Estos son los resultados de isótopos de plomo que están siendo estudiados, ¿vale? Y se ve que hay pues esa relación que antes mencionaba, no voy a ver las consideraciones, pero se ve que siguen estando, pues eso, muy relacionados los resultados de isótopos de plomo que se obtienen no solamente en las minillas, sino en algunas otras minas que estamos estudiando, como eso, Cerro Muriano, en Chinflón, con elementos metálicos del norte de Europa, incluyendo los lingotes que mencionaba antes de naufragios del bronce, fechado en el bronce final en la costa británica. Naufragios que en algún caso también tienen elementos que los relacionan con el bronce final de Cerdeña, por ejemplo. Es decir, que tienen un contacto con el Mediterráneo claro. Bien. Además de todo, las limitaciones que tiene el estudio de la mina lo queremos superar con lo intentamos superar con la realización de una nueva prospección por georradar, ¿no? Pero la verdad que lo hicimos en una zona bastante amplia del yacimiento para que dieran resultados también complementarios con el magnético, pero los resultados, que son estos, sí demuestran dónde están los trabajos mineros, pero lo que queríamos también saber es la profundidad de esos trabajos. No tienen capacidad como llegar al fondo. Esto lo queremos resolver, como les comentaba antes, con la futura realización de sondeos de muestra inalterada, ¿no? Sondeos geotécnicos, que ya estamos en contacto. Hemos hecho unas pruebas ahí en una zona no minera y, bueno, pues cuando podamos lo haremos en la zona minera. Estas son las secciones obtenidas a través del georradar, de las labores mineras. La verdad que es muy interesante, una metodología que, bueno, intentaremos aplicar. Bien, también que estaba por ahí Manuela Espí, pues hizo el máster, el TFM, el trabajo fin de máster de arqueología, Universidad de Sevilla, Universidad de Granada, sobre el estudio de los útiles líticos mineros y metalúrgicos de las minillas en Granja de Torrehermosa. Vale, y solamente voy a dar 3 pinceladas utilizando sus gráficos, con permiso. Uno de ellos es la proporción de los distintos elementos que hay entre mazas, que son la gran mayoría, 83%, percutores, que son elementos esféricos manejables con una mano, un molino barquiforme, un mortero no hemos encontrado, y unos indeterminados, es decir, fragmentos que no permiten, en relación con el peso, que es un trabajo que no se había realizado, pues fíjense qué curioso, ¿no? Un poco la media ideal del número donde se concentra, pues diríamos que entre 1 kilo y 3 kilos, y van disminuyendo. Hemos encontrado ejemplares que pesarían poco, muy poco, y que probablemente no se utilizarían para la minería, sino para otra cosa, y ejemplares que sobrepasan los 15 kilos, que sería casi imposible de manejar con manos, tendría que tener un soporte, ¿no? ¿De qué se hacen esos minerales, esas mazas? Pues se hacen de los cantos rodados que hay en los arroyos cercanos, que son fundamentalmente, la litología de las mazas es fundamentalmente de diabasa, con algunas excepciones, diríamos, pero fundamentalmente de diabasa, con algún granito y alguno que no hemos podido identificar y determinar. Hemos hecho láminas delgadas en una muestra de maza de contexto arqueológico y en un canto rodado que Manuela sacó de los arroyos cercanos, y efectivamente los dos se han clasificado como diabasa en el CITIUS, en el Centro de Investigación de la Universidad de Sevilla. Bien, y para terminar, les quería mencionar una cosa que ya estábamos hablando con Antonio antes de
preparando esto, que es la importancia que tiene, y que yo creo que nuestra sociedad tiene que ser consciente, la importancia que tiene para el desarrollo futuro de la minería, que va a ser exponencial, de este reglamento 2024-1252 del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa del 2024, es decir, muy, muy reciente, por el que se establece un marco para garantizar un suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales. En las materias primas fundamentales se le llaman, en la versión inglesa, que es la que yo primero vi, era critical resources, materias primas críticas. Entre ellas, en la lista de materias primas fundamentales, en esta se ha metido un nuevo elemento, que es el cobre. Hay 33 materias primas fundamentales. Entre ellas está el cobre, también el níquel, por cierto, que también está ahí. ¿Y qué obliga casi este reglamento? Obliga a los países, a los Estados miembros a... Los obliga a cubicar, a estudiar los recursos minerales que tienen de estas materias primas fundamentales. Tanto minerales, depósitos minerales, como las materias primas fundamentales procedentes de instalaciones de residuos, de extracciones, es decir, de minas históricas. Me estaba diciendo precisamente eso. Es decir, está promoviendo la reutilización de lo que en Huelva se llaman bacies y en general se le llaman escombreras mineras. Pero hay que tener en cuenta que esas escombreras mineras, como ocurría en las minillas, son parte esencial del yacimiento minero desde el punto de vista arqueológico. Es decir, una mina con una escombrera, estoy hablando de minas de este calibre, tiene que tener un estudio previo, porque es que se lleva todo el valor arqueológico que tiene si no se estudia por especialistas, que es por lo que hay que estudiar las cosas, ¿no? Porque muchas veces, que es el problema, los elementos arqueológicos, si no eres especialista, no se reconocen. Y eso es importante. Es decir, por un lado, obliga a la ubicación de esas materias primas fundamentales, y por otro, hace, que se llama, potencia su explotación, pero la potencia creando, no lo puso al final, pero creando proyectos y facilitando las tramitaciones por parte de las administraciones competentes en materia de minería. Es decir, bueno, yo en Sevilla quiero decir, desde Sevilla, en la zona de Huelva y Sevilla, estoy viendo cómo esto se está materializando ya con declaraciones responsables para hacer investigaciones mineras. Es decir, un poco barbaridad, porque eso en zonas mineras históricas no se puede hacer, porque es que se lleva por delante todo sin darse cuenta, o intencionadamente, que también puede pasar. Es decir, eso nuestra sociedad tiene que estar especialmente pendiente, y que la minería, que es necesaria, pero que se haga teniendo en cuenta eso que nosotros defendemos, el patrimonio geológico y el minero, el arqueológico en este caso. Bien, pues con esto ya termino. Este es el equipo del 2003, del 2023, muchos estudiantes del grado de máster y algún que otro sueco por ahí, y algún que otro arqueólogo. Y muchas gracias por la atención y las referencias bibliográficas que he utilizado, las básicas.